cámara. Entonces vamos a continuar, como les decía, con esta serie titulada El Evangelio de las Religiones. Y la semana pasada abordamos el tema de la religión católica. Ya empezamos como a hablar bastante. Vamos a demorar un poco en este tema porque es muy importante. De hecho, nosotros todos tenemos que ver con esto. Venimos de ahí, de este trasfondo, y la mayoría de nuestra familia está todavía participando de esta religión. Por eso es importante que nosotros aprendamos a poder compartir el mensaje del Evangelio de una manera eficaz, con conocimiento, con lo que dice la palabra, con lo que, entendiendo más bien lo que ellos creen, lo que ellos abrazan, lo que ellos defienden, para saberlo hacer de tal manera que pueda llegar a ser provechoso para nuestros seres queridos y para las personas que conozcamos que están en esta religión y que necesitan conocer qué dice el Evangelio respecto a lo que ellos creen. Entonces, abordamos este tema de la religión católica a la luz del Evangelio y estuvimos viendo sus orígenes, estuvimos viendo también eh, la historia del papado, que fue un tema bastante interesante. Yo creo que para muchos de ustedes fue sorpresivo muchas de las historias que hay en todos estos eh, 17 siglos de lo que ha sido el papado, historias bastante de no creer, pero están escritos en la historia y habla mucho de lo que hay detrás de esta religión. Bueno, y hoy vamos a ver algo que también va unido a lo que es la esencia de la Iglesia Católica y es los dogmas de fe que ellos tienen, que es prácticamente lo que nos separa a nosotros de radicalmente, diría yo, de ellos. Es importante entender que una de las cosas que aprendemos y nosotros como cristianos bíblicos debemos de tener claro es que cuando hablemos de las diferencias que hay entre la Iglesia Católica y el cristianismo, si tal vez alguien nos pregunta, en vez de enredarnos en temas secundarios, lo que tenemos que decir es que básicamente nosotros los cristianos tenemos una sola autoridad, que es la palabra de Dios, solo escritura, mientras que la Iglesia Católica, como lo vamos a ver, tiene más elementos que toman como base para su autoridad y por eso es importante que nosotros conozcamos pues esto, qué es lo que ellos creen y por qué pues ellos tienen todos estos dogmas dentro de su doctrina. Entonces este mensaje lleva por título Los dogmas católicos a la luz del Evangelio. Pero lo primero que tenemos que definir precisamente es qué es un dogma. ¿Qué es un dogma? Y pues se define a un dogma como una verdad segura y absoluta. Es decir, como una doctrina, como una enseñanza verdadera que no se puede cambiar o que no puede cambiar. Y en consecuencia ningún hombre puede objetarla. Es decir, es algo establecido que es seguro y es absoluto y es permanente. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, un dogma de fe es una verdad que ni siquiera otro papa puede cambiarla. Ya está dentro de la religión católica y es inalterable. ¿De qué nos habla esto? De que la Iglesia Católica no cambia, ni puede cambiar, porque su mismo sistema de doctrina y de creencias no permite que hayan cambios. Muchas personas a veces me han dicho, la Iglesia Católica ha cambiado bastante. Y yo le digo a esa persona, seguramente, pero en su forma, pero no en el fondo. En el fondo ellos siguen creyendo lo mismo que creían y han creído es lo mismo que está establecido en sus doctrinas, en sus catecismos, en su teología católica. No ha cambiado para nada, no han reformado nada y es imposible que eso suceda porque lo que han establecido, al ser verdades absolutas, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Entonces, para que una persona de la Iglesia Católica sea católica, algo que muchos no saben es que debe creer estos dogmas. Interesantemente, la mayoría de católicos no conocen muchos de esos dogmas, no conocen mucho de lo que la Iglesia Católica enseña y cree y ha sostenido por siglos, y tal vez por eso están ahí, pero es importante que cada católico sepa que los dogmas de fe de la Iglesia Católica, la misma Iglesia Católica asegura que si no alguien no los acepta, no debería estar ahí. Entonces es algo interesante. Miren lo que dice Marcos
capítulo 7, versículos 6 y 9. Respondiendo él les dijo, aquí está hablando obviamente de Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto se lo estaba diciendo Jesucristo a los religiosos de su época. Y mire que siempre ha sido el común denominador. Las personas religiosas son las que se oponen más radicalmente a la verdad de Dios, en este caso a la verdad del Evangelio, porque cambian la verdad por las tradiciones. Aquí hace alusión a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y a muchas otras cosas. Ahí podemos hablar de todas las tradiciones que la Iglesia Católica celebra, enseña y practica, que no tienen nada que ver con lo que el Evangelio enseña. Entonces es interesante este texto. Entonces lo primero que tenemos que decir antes de entrar a este tema es que para entender mejor cómo se han establecido estos dogmas católicos, es necesario entender que la Iglesia Católica tiene, como les decía al comienzo, tres fuentes de autoridad. La primera es la palabra de Dios, la segunda es el magisterio de la Iglesia y la tercera es la tradición de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica lo resume así en el párrafo 95. Dice lo siguiente: la tradición y la escritura están ligadas y comunicadas entre sí, porque ambas brotan de la misma fuente divina y confluyen en un mismo fin. Por eso, la Iglesia no saca exclusivamente de las Sagradas Escrituras la certeza de todo lo revelado. Por eso deben ser aceptadas y veneradas ambas con el mismo espíritu de devoción. Entonces noten cómo la Iglesia Católica eleva al mismo nivel de autoridad su palabra, o sea, la palabra de Dios, la que nosotros tenemos como autoridad suprema y única, la elevan al mismo nivel del magisterio de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia. Entonces, las Sagradas Escrituras están bajo la interpretación del Papa y de los obispos. Y en consecuencia la Iglesia Católica afirma que ninguna de las tres puede estar sola, porque las tres juntas forman un solo depósito de fe. Ellos son tajantes y dicen son las tres. Recordemos que, en contraste, que una iglesia bíblica, como por ejemplo una iglesia reformada o muchas otras que también se ciñen a la escritura exclusivamente y tienen también sola escritura como base, está establecida precisamente sobre la autoridad exclusiva que ofrece el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha sido inspirado por Dios. Es esa la razón. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque es inspirada por el mismo Dios de la vida, el autor de la vida, el único poseedor de la verdad. Entonces, la escritura es una inspiración divina y por eso para nosotros es la única fuente de autoridad, en contraste con los dogmas que vamos a ver, que tienen también su fundamento en el magisterio de la Iglesia, dicen ellos, y en la tradición de la Iglesia. Pero en la Iglesia reformada es solo escritura, porque la escritura es la única norma de fe y de conducta que tenemos los creyentes. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento ya aparecía esta advertencia: no añadiréis a las palabras que yo os mando. Dios no tiene, Dios ya ha establecido todo. Él es el Dios, el que determina todos los asuntos, el juez, el rey, el sumo monarca. Y Él no desea, ni espera, ni quiere que alguien, que la criatura agregue a lo que Él ya dice. Él ya establece todo en su palabra. Y no podemos ni añadir, y también dice, ni disminuir de estas cosas.
Por eso también el profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, hablando de las escrituras, de lo que ha sido revelado por Dios, si no se digiere conforme a esto, o sea, a las escrituras, es porque no les ha amanecido. Repito el texto: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y así andan muchos, no les ha amanecido, no han entendido, no ha sido iluminado su entendimiento para entender realmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a la escritura como ese fundamento. Entonces vamos a hacer mención de varios de estos dogmas que a lo largo de la historia la Iglesia Católica ha incorporado de una manera progresiva. Y por eso es, el título de este mensaje es ese, ¿no? El Evangelio y la tradición católica. Los primeros tres dogmas de fe, tenemos que también decir esto antes de empezar con esa lista de dogmas exclusivamente católicos. Los primeros tres dogmas de fe que la Iglesia Católica estableció, es interesante que son bíblicos, y nosotros también de hecho los abrazamos. Una iglesia ortodoxa abraza estos primeros porque hacen referencia al dogma de la Santísima Trinidad, que pues nosotros lo creemos: un solo Dios manifestado en tres personas, coiguales, coexistentes, en una unidad perfecta, pero personas separadas. También creemos el dogma de las dos naturalezas de Cristo. Jesucristo era completamente Dios y era completamente hombre. No se mezclaban las dos naturalezas, pero estaban unidas por la famosa hipóstasis, donde está Dios y Jesucristo hombre, las dos naturalezas en él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también el siguiente dogma es la confirmación del canon del Nuevo Testamento, que se basa en los 27 libros que nosotros conocemos. Entonces estos tres dogmas nosotros también los abrazamos. El problema es ya cuando en el 431, en el año 431, se establece en el concilio de Éfeso el dogma de María, Madre de Dios, Teococos. ¿Esto qué quiere decir? Este dogma afirma que María es Madre de Dios, no solo Madre de Jesús, hombre. Y este es el problema con este dogma, que la elevan a ella a un nivel que jamás podemos siquiera admitirlo, porque ella fue efectivamente madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo era plenamente hombre de la naturaleza de su madre y plenamente Dios de la naturaleza de su Padre, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero ellos sacan este dogma y declaran a María Madre de Dios en el año 431. ¿Y qué dice la Biblia? En Lucas 1:43 dice, hablando de Isabel, la prima, Elizabeth, la prima de María, le dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces vemos que Elizabeth, la prima de María, hace alusión a que María llevaba en su vientre al Señor Jesucristo, en, en, en su humanidad. Efectivamente, no, Calvino decía, no es, digamos, traído de los cabellos decir que María es la madre de Dios, en el sentido de que llevaba en su vientre al Señor, al verbo, que la Biblia dice que es Dios, pero en su humanidad. Pero ya decir que ella es la madre de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque Dios no tiene origen, Dios no tiene inicio y Dios no tiene madre ni padre. Dios, es el origen sin origen de todos los orígenes, es la fuente sin fuente de todo lo que existe, es la causa sin causa de todas las cosas. Él es autoexistente, Él es un ser completamente trascendente y no tiene por tanto una madre. Pero ellos han llevado este dogma al punto de que a partir de ese momento empieza una exaltación a María que antes no la tenía, porque antes solo se respetaba. Vamos a decir estos dogmas en orden cronológico para que guardemos esa secuencia. Luego aparece el dogma de la perpetua virginidad de María, ¿sí? Y esto fue definido oficialmente en el Concilio de Letrán en el año 649 y reafirmado posteriormente en el Concilio de Trento en 1536. Este dogma dice que María fue virgen antes, durante y después del parto,
y no tuvo más hijos. Eso es lo que afirma este dogma, que ella fue virgen siempre y que no tuvo más hijos, obviamente. Pero la Biblia, ¿qué dice al respecto? Miren lo que dice Mateo 1, 24 y 25. Mateo 1, 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Recuerden que José pensaba dejar de una manera discreta a María cuando se enteró que estaba embarazada. No quería escandalizarla ni avergonzarla, quería irse secretamente. Pero el ángel se le apareció y le dijo: no lo hagas, el ser que ella espera es engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces, despertando José del sueño, después de que le habló el ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que aquí dice que él la recibió y no la conoció. Esta palabra conocer es la palabra para intimidad. Por eso en el Antiguo Testamento constante vemos que dice: y Adán conoció a Eva, conoció a su mujer, o sea, tuvo intimidad con ella, tuvo relaciones sexuales. Y es que es obvio que que José haya tenido relaciones sexuales con María, eran un matrimonio normal. Y también la palabra de Dios habla precisamente de que tuvieron hijos, ellos tuvieron hijos. En Mateo 13, versículo 55 y 56 dice lo siguiente: no es este, Señor, no es este el hijo del creo que carpintero. de esta no te la aprendí. Perdona, alguien se le No, activó el ella es la micrófono. otra. Esperancita Gómez, se te activó el micrófono. Gracias. Entonces dice aquí el texto: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí menciona por nombre propio a 4 hermanos varones de Jesús. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, sus paisanos, los que lo conocieron crecer, los que lo conocieron desde que fue un niño, un adolescente y luego un hombre, y que conocían a su familia, conocían a sus 4 hermanos y a sus hermanas. Aquí habla en plural, mínimo tenía 2 hermanas mujeres, porque habla en plural. Se preguntaban de este hombre de dónde había sacado esta sabiduría, que escuchaban ellos mismos con sus oídos, se estaban impresionados de eso. Y en Gálatas 1:19 dice lo siguiente, hablando el apóstol Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí confirma uno de los nombres de uno de los hermanos del Señor que ya habíamos leído en Mateo 13, versículos 55. Entonces vemos que la Biblia habla claramente de que María tuvo más hijos, y esto no es para nada algo malo, porque de alguna manera esto que la Iglesia Católica resalta y de alguna manera sobrevalora como la virginidad, esto es gnosticismo, porque de alguna manera hace ver el sexo y las relaciones sexuales como algo malo, lo cual es algo equivocadísimo, porque la palabra de Dios dice que Dios hizo santo todas las cosas, y antes de que hubiera pecado en este mundo, Dios ya le había mandado a Adán y Eva a multiplicarse, y la única manera era obviamente a través de relaciones sexuales. Nunca el sexo ha sido malo, pecaminoso. La caída fue la que convirtió en algo que es sagrado en algo pecaminoso, y la tendencia es ahora pervertir algo que inicialmente es bueno, y bueno en gran manera. Entonces, un erudito bíblico dice lo siguiente, I.N.D. Kelly dice lo siguiente respecto a esta dogma: la creencia de la virginidad perpetua no aparece claramente antes del siglo II. Se desarrolló después para proteger la santidad de María. Con este dogma más bien la Iglesia Católica empezó a separar de alguna manera a María de una manera abismal de José y de una vida matrimonial normal, lo que les decía, porque empieza ella de alguna manera a distinguirse, a separarse totalmente de José, y hoy en día pues son totalmente, aunque ellos hablen de la Sagrada Familia, realmente están totalmente separados. Y la volvió virgen a ella para ponerla en un pedestal distinto a todas las demás mujeres. Entonces es interesantísimo esto. Entonces el siguiente dogma
es el de la transubstanciación en la Eucaristía. Pero entonces, ya por el tiempo no vamos a tocarlo y vamos a dejarlo ahí para que podamos interactuar como siempre unos pocos minutos y el jueves continuamos. Esta semana vamos a continuar con temas relacionados con la religión católica, temas fundamentales que es necesario